Oh, te alabamos, fui lavado en la sangre de mi Señor, ahora limpio soy. Decimos una vez más, fui lavado en el río de Dios, ahora nuevo soy. Oh, te alabamos, fui lavado en la sangre de mi Señor, ahora limpio soy. Oh, te alabamos. Vamos con la palma. ¿Cuántos vinieron a adorar a Cristo esta mañana? Y le decimos, Dios, ¿quién se puede igualar? Nada te puede vencer. Tuya es la autoridad. Dios, firme yo caminaré, no importa qué vendrá. En ti yo confiaré. Mi confianza está en ti, Cristo. Lo que dices tú siempre lo cumplirás. Con mi alma te alabaré, Cristo. Lo que dices tú siempre lo cumplirás. Solo tú, siempre cumplirás. Dios, ¿quién se puede igualar en cualquier dificultad? Victoria tú me das. Dios, firme yo caminaré, tu perfecta voluntad siempre obra para bien. Mi confianza está en ti, Cristo. Lo que dices tú siempre lo cumplirás. Con mi alma te alabaré, Cristo. Lo que dices tú siempre lo cumplirás. Solo tú, siempre cumplirás. La oscuridad no prevalecerá. Venciste con poder, tuya es la autoridad. Decláralo. La oscuridad no prevalecerá. Venciste con poder, tuya es la autoridad. Repite. La oscuridad no prevalecerá. Venciste con poder, tuya es la autoridad. La oscuridad no prevalecerá. Venciste con poder, tuya es la autoridad. Venciste con poder, tuya es la autoridad. Mi confianza está en ti, Cristo. Lo que dices tú siempre lo cumplirás. Con mi alma te alabaré, Cristo. Lo que dices tú siempre lo cumplirás. La oscuridad no prevalecerá. Venciste con poder, tuya es la autoridad. La oscuridad no prevalecerá. Venciste con poder, tuya es la autoridad. Cantemos con todo nuestro corazón. Me voy a invitar a que cierren sus ojos.
Canten con todo su corazón hoy. Declaro el nombre de Jesús ahora sobre cada mente y corazón, pues yo sé que hay paz en tu presencia. Declaro a Cristo. Declaro el nombre de Jesús ahora. Se rompa cada vicio y adicción. Proclamo libertad y esperanza. Declaro a Cristo. Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos das, rompe cadenas, vence tinieblas, trae sanidad. Declaro el nombre de Jesús ahora sobre la ansiedad y el temor, a cada ser cautivo en depresión. Declaro a Cristo. Declaremos juntos. Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da, rompe cadenas, vence tinieblas, trae sanidad. Bendigámosle juntos. Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da, rompe cadenas, vence tinieblas, trae sanidad. Dice así. Tu nombre proclamamos, Jesús en alto está, sobre el enemigo, sobre toda autoridad, sobre mi familia, declaro el nombre de Cristo. Tu nombre proclamamos, Jesús en alto estás, sobre el enemigo, sobre toda autoridad, Sobre mi familia. sobre mi familia, declaro el nombre de Cristo. Vamos con fuerza, díselo. el nombre proclamamos, Jesús en alto estás, sobre el enemigo, sobre toda autoridad, sobre mi familia, declaro el nombre de
que con tus manos en alto podamos decirle: Señor, tú eres fiel y verdadero, tu nombre es fiel y verdadero. Decimos: fiel y verdadero, mi ancla y mi sustento en mis aflicciones. Clamé y Él me oyó, Él me amó primero con amor perfecto. Cuando solo estuve, clamé y Él me oyó. Padre eterno, bendeciré tu nombre en todo tiempo. Si aún hay vida en mí, serás primero, siempre tú. He probado que eres bueno, he probado que eres fiel. Tu promesa nunca cambia, tu promesa es sí, amén. Sí, amén. Todos los días de mi vida yo he visto tu grandeza, yo he visto tu poder. Tu promesa nunca cambia, tu promesa es sí, amén. Sí, solamente tú, Señor. Siempre tú. He probado que eres bueno, he probado que eres fiel. Tu promesa nunca cambia, tu promesa es sí, amén. Sí, amén. Yo he visto tu grandeza, yo he visto tu poder. Promesa nunca cambia, tu promesa es sí, amén. Sí, amén. Esta esperanza no nos defrauda, Él es la roca que permanece, nada lo mueve, nada me aparta. Cristo es la roca. Esta esperanza no nos defrauda, Él es la roca que permanece, nada lo mueve, nada me aparta. Solamente Cristo, lo decimos una vez más. Permanece, esta esperanza no nos defrauda, Él es la roca que permanece, nada lo mueve, nada me aparta. Cristo es la roca que permanece. He probado que eres bueno, he probado que eres fiel. Tu promesa nunca
Damos un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Señor. Tú eres la roca eterna. Permanece y que permanece para siempre. ¿Usted lo cree? Amén. Buenos días y bendiciones. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Jorge Martínez y para mí, como siempre digo, es un honor y una honra estar en este lugar para compartir el mensaje de la palabra de nuestro Señor y que he intitulado Obediencia ante todo. Y para ello te voy a invitar a que busques en la palabra, en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 8. Allí como está, puede leerlo allí conmigo. Y dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Asimismo, ¿qué tal si allí, como está sentado, usted inclina su rostro, hace una oración al Señor, dándole gracias por este día en que, Padre, tú nos has dado el aliento de vida, Señor Jesucristo? Tú nos has traído hasta acá para escuchar tu palabra, tu mensaje, Señor, para adorarte, para adorar al Dios que vive por los siglos y que un día estaremos contigo porque tú así lo has prometido. Te damos gracias, te pedimos que tú bendigas nuestras familias, nuestros trabajos, que tú la cubras, oh Dios, con ese manto santo tuyo, Señor, Padre, para no desviarnos del camino que es nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor, amén. ¿Qué tal si da un amén conmigo? Amén. Amén. ¿Qué mueve el favor de Dios? Usted se ha hecho esa pregunta. ¿Qué hace que la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Creador, se mueva a su favor? La respuesta está en la obediencia. Es la obediencia a cumplir la voluntad de Dios la que permite que el favor suyo se mueva en dirección correcta en su vida. Ahora bien, sucede que a veces nos resulta difícil obedecer a Dios. Nos resulta complicado hacer la voluntad de nuestro Creador. Es muy fácil decir: Señor, quiero hacer tu voluntad, si esa voluntad es exactamente lo que nosotros queríamos. Allí decimos: Señor, hágase su voluntad. Pero yo no estoy hablando de esa voluntad. Estoy hablando de esos momentos en los que sabes lo que Dios dice. Sabes cuál es el camino correcto que tienes que seguir. Sabes lo que deberías de hacer, pero dentro de ti hay algo que te dice: no quiero, no puedo, me da miedo, no estoy preparado, es muy complejo, hacerlo cuesta demasiado. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Y Señor, ¿no hay otra manera de hacerlo? A veces esas preguntas vienen a nuestra mente y estoy seguro que a usted y a mí nos ha sucedido esto en algún momento de nuestras vidas. Porque hablar de obediencia es sencillo, pero hacerlo es otra cosa. Y hoy no quiero hablar sencillamente de un mandamiento. No es sencillamente un mandamiento, es hablarte de una decisión que puede cambiar el rumbo de una vida.
de una decisión que puede cambiar el rumbo de una familia y hasta las personas que navegan y viajan contigo en la nave de tu vida. Desde la creación del ser humano por parte de nuestro Dios, siempre ha sido complejo para el hombre, para la mujer, obedecer a Dios. Si nos vamos al libro de Génesis, vemos cómo se presenta la desobediencia del hombre y de la mujer al no acatar una orden que era la de no comer del fruto prohibido y que trajo consecuencias cataclísmicas, diría yo, tanto para el hombre como incluso para la tierra que pisaba, y aún más. Se generó la separación del hombre de Dios. Por eso se dice que la desobediencia lo único que entrega es esclavitud. Y esta esclavitud puede ser una esclavitud a la adicción, una esclavitud a hacer el mal, pero sobre todo una esclavitud hacia el pecado. Por eso la palabra es tajante y dice que el pecado de la desobediencia y la rebelión es comparable a la adivinación, lo cual es un rechazo directo de la soberanía de Dios. Así lo dice la palabra. Es por ello que la verdadera obediencia no se demuestra cuando hacer la voluntad de Dios nos resulta fácil, sino cuando nuestra voluntad quiere tomar otro camino, cuando nuestra voluntad quiere hacer otra cosa. Y es por eso que muchas veces se nos hace muy complicado cumplirla. Hoy me gustaría compartir con ustedes algunos elementos que nos limitan muchas veces a hacer la voluntad de Dios. Hay muchísimos, quiero nombrar 3, llevando incluso a crear situaciones más complejas por no obedecer la orden de nuestro Dios. Hay muchísimas razones. Una de ellas es por las dificultades que vemos y el costo de obedecer. A veces conocemos la voluntad de Dios, pero obedecer implica sacrificio, implica pérdida, implica comodidad, implica esperar o atravesar una situación difícil. Israel vio gigantes en Canaán y dijo, con esta prueba no podemos. Dios había dado la orden que tenían que ir a Canaán a enfrentarse, pero el pueblo se echó hacia atrás. Y aunque la soberanía de Dios se manifestó, porque al final conquistaron la tierra de Canaán, pasaron largos años por la desobediencia del pueblo para conquistar. Allí trastocó y hizo un retraso de más de 40 años. Se tuvo que levantar una nueva generación para poder conquistar la tierra prometida. Y esto sucede cuando miramos más el tamaño del problema que el tamaño de nuestro Dios. Allí la obediencia comienza a tambalear. ¿No le ha sucedido a usted esto? Dice, no, yo con este problema yo no voy a poder. Pero la palabra, y quiero compartirla, en el libro de Jeremías 12:5, hay un pasaje que es muy interesante y que deseo compartir con ustedes y dice así: y si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Aquí Jeremías presenta una queja sincera de cómo va a obedecer. ¿Cómo puede seguir obedeciendo la voluntad de Dios ante tanta adversidad? Él diría, esto es duro, es difícil, el pueblo no hace caso, es complicado, me han metido en la cárcel, el pueblo no obedece. ¿Y cómo le responde Dios? Dios le responde
Pues si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Aquí, en otras palabras, Dios le está diciendo, aquí lo que estás es entrenando. Esto es lo que le está diciendo. Te espera mucho más que esto. Y yo no voy a cortar la carrera. Y le dice, lo que voy a hacer es desarrollar al corredor, al maratonista que hay en ti. Eso es lo que le está diciendo Dios a Jeremías. Ese es haciéndole Dios creer en que Jeremías podía con eso y que lo estaba preparando aún para pruebas más difíciles, mientras somete a Jeremías a un estándar que ni siquiera el propio Jeremías podía imaginar en ese momento. Así que esa situación difícil que tú estás atravesando ahora mismo, esa no es la meta, es apenas el entrenamiento. Dios no está desperdiciando ni una sola milla que tú recorres, ni una sola milla que estás corriendo. Está fortaleciendo tu cuerpo, tu espíritu ahora mismo, para que no sencillamente corras una milla, sino para que corras con los caballos. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Así que mantente corriendo, que cosas grandes vienen para ti. Pues Dios no va a acomodar el desafío a nuestras flaquezas, no lo va a acomodar a nuestras debilidades, sino que va a fortalecernos para que no solo ese desafío sea superado, sino para que esas debilidades, esas flaquezas que tú crees que tienes, también puedan ser vencidas. Yo lo creo, amén. Esa es una de las razones. Cuando vemos que las dificultades parecen más grandes, pero quiero decirte que más grande es el poder de nuestro Dios. Otra de los elementos que nos hace difícil para obedecer a la voluntad de Dios es la rebeldía y la resistencia. Hay un caso que todos conocemos, que habla sobre la desobediencia de Jonás. Y es más una rebeldía y una resistencia consciente de llevar el mensaje de Dios, y no parece huir porque temía o porque estaba confundido o porque su vida peligraba. Dice la palabra que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. No estaba en peligro, no tenía miedo, sencillamente huye de la presencia de Jehová a Tarsis, se va para un lado totalmente opuesto, y dice, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos lejos de la presencia de Jehová. Jonás sabía que Nínive era un pueblo pecador, pero sabía que Dios era misericordioso y temía que Nínive se arrepintiera y fuera perdonada. En otras palabras, Jonás no quería que Dios tuviese misericordia de los ninivitas. Eso era lo que quería Jonás. Su rebelión consistió en que él sabía exactamente lo que Dios había ordenado, pero escogió lo contrario. Su resentimiento y su falta de misericordia lo llevó a huir para no querer llevar un mensaje que pudiera terminar con el perdón para Nínive. Y eso fue exactamente lo que pasó. Es más, su criterio sobre quién merecía juicio y quién no chocó con la compasión de Dios y quiso imponer su voluntad ante la voluntad de Dios. Eso era lo que quería Jonás, destruir a Nínive. No lo dijo, pero cuando rechaza llevar el mensaje, se manifiesta la intención real de Jonás. Así que, en vez de enfrentar el llamado, toma literalmente la dirección opuesta. En otras palabras, la rebeldía comienza
cuando yo conozco la voluntad de Dios, pero deliberadamente escojo hacer mi voluntad por encima de la suya. Y esto trae graves consecuencias. Trae graves consecuencias. Y existe un contraste impresionante entre Jonás y Jesús. En momentos en que nuestro Señor se encuentra en el monte de Getsemaní orando al Padre y le dice allí en Lucas 22:42. Miren el contraste. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús acá estaba cercano a la muerte. Dice la palabra que estaba angustiado y afligido, así lo dice Isaías. Y dice que como cordero fue llevado al matadero. Y sin embargo, imagínense, un hombre que va a morir hace la voluntad de Dios, obedece a Dios. Muere el justo por el pecador, porque fue obediente y obediente hasta la muerte de la cruz. Fíjense estos contrastes entre Jonás y Jesús. Dios le dice a Jonás: ve. Le dice así: ve a Nínive. Dios o nuestro Señor también le dice a Jesús: ve. Jonás huyó, allí lo tengo subrayado. Jesús vino más bien a cumplir un propósito de salvación. Jonás buscó evitar la misión. Jesús vino a cumplir su misión de la redención de la humanidad. La desobediencia de Jonás puso en peligro una tripulación completa, es decir, puso en peligro a otros que ni siquiera él conocía. La obediencia de Jesús vino a traer la salvación a la humanidad. Usted ve esos contrastes. José terminó en el mar por rebelión, por no obedecer. Jesús fue a la cruz de manera voluntaria y en obediencia para cumplir lo que Dios le había encomendado. Jonás finalmente obedece después de ser disciplinado. Pero Jesús obedeció perfectamente hasta el final. Usted ve esa diferencia. Entonces, hacer la voluntad de Dios es importante, pero mientras la rebeldía y la resistencia estén en el ser humano, va a ser probada. Esa persona va a ser disciplinada. Y otro de los elementos que también juega en contra, y este es el tercero que quiero nombrar, en contra de la obediencia, es el orgullo y la autosuficiencia. Muchas veces es la actitud del que dice: yo sé lo que me conviene. El orgullo y la autosuficiencia son los cimientos invisibles, podríamos decir, sobre lo que se levanta la desobediencia. Sobre lo que se levanta la desobediencia. No son simplemente fallas de carácter o descuidos momentáneos de nuestra vida espiritual. Es más bien una declaración silenciosa de independencia, del decir: yo puedo. En la que el individuo decide que por su propio criterio, por su propia lógica, por su propio pensamiento o incluso por su propia conveniencia, que lo que él hace está por encima de la instrucción de nuestro Creador. Cuando el orgullo y la autosuficiencia se instalan en nuestros corazones, alteran la percepción de la realidad. Y entonces la autoridad de Dios pasa de ser un mandato absoluto a convertirse en una simple sugerencia. Bueno, voy a ver qué me sugiere, qué me dice la palabra. Simplemente como una sugerencia que está sujeto a nuestra
aprobación. Así trabaja el orgullo. Hay un caso que también todos conocemos, que es el caso del rey Saúl. El rey Saúl, como todos sabemos, fue el primer rey de Israel. Dios lo pone allí, lo nombran rey, y Jehová a través del profeta Samuel le da órdenes expresas a Saúl y evidentemente al ejército del pueblo de Israel, y le dice: tienen que acabar con el pueblo de Amalek, un pueblo enemigo de Dios que atacaba por la retaguardia, que atacaba a los ancianos de Israel, un enemigo de Dios por décadas el pueblo de Amalek. Y le dice: acaba con todo el pueblo, extermínalos a todos, que no se salve nadie, incluso con el ganado. Así le dice, es la orden de Dios. Viene Saúl, se va con su ejército, extermina al pueblo. Sin embargo, deja vivo al rey de Amalek, que se llamaba Agag, y vio lo más gordito ahí del ganado, carnerita, el ganado allá, el ganado vacuno, ovejita, y se lo lleva. No acaba con todo realmente, sino que deja vivo a Amalek y, en fin, desobedece el mandato absoluto y la voluntad de Dios. En Primera de Samuel se lee lo que dice Samuel después que ya termina esta batalla y que él deja en vida, en prisión, al rey Amalek, y bueno, evidentemente se quedó con el ganado el hombre. Y dice en Primera de Samuel 15, 22 y 23: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl recibió instrucciones claras, pero decidió modificar lo que Dios había ordenado de acuerdo a su propio criterio, a su propia autosuficiencia. De allí sale la declaración que dice que el obedecer es mejor que los sacrificios. Allí está. Y aquí vemos cómo el orgullo de un hombre acabó con su destino de ser rey y de gobernar un pueblo. Pues el orgullo es el que hace que el hombre examine los mandatos divinos bajo la lupa de su propia conveniencia. Esto me conviene, esto no me conviene. Saúl vio al rey Amalek y lo que pensó fue en el prestigio político que significaba ver a un rey derrotado como un trofeo de guerra. Eso fue lo que pensó. Aquí tengo al hombre, al rey de Amalek, mire, lo tengo encarcelado. Exhibirlo como un trofeo de guerra. Vio el ganado gordo, pensaría en el valor económico del mismo, y su autosuficiencia lo llevó a pensar y sugirió que la orden de Dios era desproporcionada e ineficiente. ¿Cómo vamos a desperdiciar este ganado que nos trae beneficios? Eso fue lo que pensó. ¿Por qué? Porque el orgullo puede engañarte y no siempre dice: no voy a desobedecer a Dios, voy a mejorar su plan. Eso es lo que pensó. Voy a mejorarlo porque voy a mejorar la orden y el plan de Dios, pero no era así. Por ello tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que hacemos. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que hacemos, con lo que le agrada a Dios, con lo que no le agrada. La persona autosuficiente siempre teme quedar mal ante su entorno. La persona orgullosa teme perder su estatus, defraudar las expectativas humanas y prefiere desobedecer a Dios antes que perder su reputación ante los hombres. Eso es lo que hace el orgullo y la autosuficiencia. En este caso, como en muchos otros, el resultado para Saúl fue inmediato.
al desechar la palabra de Dios, Dios lo desechó a él como rey. Y ya destinando lo que iba a suceder no solamente a él, sino que impactó también a su familia. El orgullo y la autosuficiencia muchas veces prometen la preservación y grandeza. Eso es lo que hace. Pero el fruto inevitable de la autosuficiencia es la pérdida de la cobertura y del propósito divino de Dios en usted. ¿Usted lo cree? Y si usted ve a alguien que tenga orgullo, soberbia y cree que tiene grandeza por ser autosuficiente, recuerde las palabras de Agustín Hipona que dice: el orgullo y la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando una persona decide obedecer a Dios? Hablamos de 3 elementos que impactan la obediencia a Dios. Pero ¿qué sucede cuando una persona decide obedecer a Dios? ¿Qué sucede cuando aún teniendo temores tú decides avanzar? Cuando no entiendes completamente lo que está sucediendo, pero decides confiar. Cuando no tienes todas las respuestas, cuando tus pensamientos, la carne, tus emociones quieren una cosa, pero decides obedecer la voluntad de Dios. Grandes cosas suceden. Y la Biblia está llena de hombres y mujeres que en momentos decisivos tuvieron que escoger entre su voluntad y la voluntad de Dios. Y escogieron esta última. Y muchas veces vemos el patrón que dice que para obedecer casi nunca se comienza con todas las respuestas. Casi nunca. Comienza más bien con un acto de fe. Por eso es que la obediencia y la fe van amarradas. Hay un caso, fíjense el siguiente caso, el caso de Abraham. Dice así, Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Imagínense. Nuestro Creador le da una orden a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela y te voy a entregar a tierra donde fluye leche y miel. ¿Y para dónde voy? No sé para dónde iba. Hubiese sido, imagínense la situación de este hombre. Jehová le da la orden de salir de su tierra, de su parentela, y Abraham obedeció. Él no comenzó a preguntarle, bueno, Señor, dame las coordenadas, tú sabes, para saber llegar. Me paro aquí, me paro allá. No empezó, me vas a dar un GPS para que sepas dónde estoy. No, nada de eso. Él sencillamente obedeció. No tenía todas las respuestas, no las tenía, pero sencillamente decidió obedecer. La obediencia no tiene todas las respuestas. Abraham tomó la decisión de obedecer al llamado y por supuesto activó la fe. Por eso que siempre digo que la fe y la obediencia van juntos. A veces nosotros, en vez de obedecer, también comenzamos con algunas preguntas. Señor, ¿cuánto tiempo? ¿Qué va a pasar? ¿Quién me va a ayudar? ¿Cómo voy a comenzar? ¿Cómo va a terminar? Y así tenemos una lista interminable de asuntos y de preguntas para luego obedecer. Pero no funciona así. No funciona así. Hay que obedecer. Y Abraham es la prueba palpable de eso. Abraham es la prueba palpable de eso. Y nos enseña que nuestro Señor no nos entrega el mapa completo porque quiere que aprendas a caminar tomado de su mano y que dependas de Él, y eso es suficiente. Veamos otro caso. La palabra nos dice en Génesis 6:22, y así lo hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Vea este patrón de diferencia con el de Saúl. Aquí se dice que hizo conforme a todo. Aquí no es que, bueno, le faltó algo, le sobró algo. Y por eso lo subrayo, hizo conforme todo lo que Dios le mandó. No hizo la mitad, no dijo voy a poner una chimenea
diseñada por mí que se vea bonita, no cambió el diseño, no dijo, Señor, esta parte está de más o esta parte está de menos, obedeció en todo lo que el Creador le ordenó. Y por esa obediencia, una familia completa se salvó al entrar al arca. Es por eso que es tan importante, pero tan importante obedecer a nuestro Señor. Porque así como la desobediencia impacta familias, ambientes y personas alrededor, así también lo hace la obediencia. La obediencia impacta familias, impacta personas alrededor, impacta tu entorno. Es por ello que la obediencia puede convertirse en protección para otros. Un hombre obedeció en este caso y todos fueron preservados. Y yo me imagino, se dice que Noé construyó el arca en 100 años. No veía que la lluvia venía. Bueno, perdiendo el tiempo acá, no. Él fue y obedeció. Así que no subestimes nunca el alcance de una decisión correcta. Nunca lo desestimes. Tal vez tú eres la persona que Dios ha escogido para hacer algo diferente para tu familia y para tus hijos, al obedecerlo. Tal vez estás rompiendo con un patrón que viene de muchas generaciones. Tal vez, y gracias a tu obediencia, tú digas, en mi casa esto termina conmigo y con mi obediencia a Dios y la obediencia de mi familia a Dios. Termino con este último ejemplo de obediencia, para que nos demos cuenta del poder y la magnificencia de nuestro Dios Todopoderoso y de cómo podemos ver que se pueden dar cosas que a veces son hasta inexplicables y grandiosas en nuestras vidas mientras nos mantengamos en línea y en obediencia a nuestro Creador. Josué estaba por conquistar a Jericó y ya Jehová le había dado algunas instrucciones y le dijo, te voy a entregar a este pueblo, así se lo dijo, en manos del pueblo de Israel, y le da órdenes que Josué obedece cabalmente. Aquí no fue que obedeció, obedece totalmente, y dice en Josué 6, versículos 3 y 4 lo siguiente. Dice así, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, y el 4 dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Josué aquí se dedicó a obedecer estrictamente. No hizo ningún tipo de cuestionamiento. Obedeció totalmente. Ahora bien, póngase usted a analizar qué estaba pensando la guardia de Jericó y los soldados que estaban protegidos detrás de las murallas. ¿Qué pensarían? Entonces dirían, bueno, estos soldaditos se volvieron locos dando vueltas acá y tocando el cuernito. ¿Cómo van a tumbar la muralla? Eso quizás pensaron. Esto ya les patinó el coco. Pero aquí es donde vemos que el milagro de Dios y el poderío de nuestro Dios fue el que derrumbó esas murallas. Esto nos enseña algo, que no necesitamos entender completamente la instrucción de Dios para que esa instrucción siga siendo correcta. Pero a veces, y como dije anteriormente, queremos modificar lo que Dios dijo porque nuestra lógica nos dice que existe una manera mejor, y allí es donde desafortunadamente la persona se estrella. Porque la obediencia también significa confiar en que Dios ve aquello que nosotros no vemos. Y por eso digo que hay murallas que no caerán por nuestra fuerza. No caerán por nuestra fuerza. Créame, con las fuerzas del ejército de Israel, si hubiese sido por las fuerzas de esos soldados, no hubiesen tumbado esa muralla, sino que allí se vio la mano poderosa de Dios, porque esas murallas tenían metros de ancho. No era posible
para unos soldados poder derribarla, pero allí se manifestó el poderío y la grandeza de nuestro Dios que tumbó esas murallas. Y por eso te digo que las murallas caen cuando caminamos en obediencia. Termino con esto y quiero pedirle al grupo de alabanza que se acerque por acá. Dijo Jesús: el que me ama, mi palabra guardará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y he subrayado la palabra, he subrayado la parte donde dice mi palabra guardará, porque cuando Dios exige obediencia, no lo hace para limitar tu vida, no lo hace, créeme que no, sino que lo hace para proteger tu destino, cosas que tú no ves. El Creador conoce el mapa, créeme, totalmente conoce el mapa de tu existencia. Él sabe exactamente tanto dónde están las trampas y peligros del enemigo, así como el camino donde tú debes andar. Obedecer es alinearse a la frecuencia de nuestro Señor, que sabe lo que es mejor para ti. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si nos detenemos un segundo a considerar aquí un lenguaje espiritual, podemos decir que sobre ti van a venir bendiciones y te alcanzarán. En otras palabras, no dice que tienes que estar corriendo sobre las bendiciones, sino que si tú obedeces, corriendo desesperadamente a buscar bendiciones, sino que si tú obedeces al Señor, las oportunidades y las bendiciones del cielo te van a buscar y van a ir detrás de ti. El hombre carnal se agota tratando de abrir puertas a la fuerza, tratando de buscar atajos, tratando de buscar compromisos que a veces ni siquiera él puede cumplir. Pero la persona que es obediente camina en seguridad porque sabe que el Dios que le ordenó el paso es el mismo que derribó los muros de Jericó, el mismo que protegió a Noé de la lluvia y el diluvio, y el mismo que está contigo a la hora de correr con los caballos. Yo lo creo. Cuando nos posicionamos en el centro de la voluntad de Dios, la atmósfera, créeme, la atmósfera a tu alrededor tiene que cambiar. Los recursos del cielo se activan para respaldar a la persona que ha decidido responder a la voz de Dios y obedecerle, sin colocar o poner ningún tipo de condiciones. Ahora sí finalizo y te digo, tú te preguntarás, ¿cómo obedezco a mi Señor? Te voy a dar algunos ejemplos. Para el joven, es aquel que decide mantener su pureza en medio de una generación que corrompe su cuerpo y ejerce presión sobre otros para hacer lo que hace el común y no lo que ordena Dios. Eso es obedecer. Para el empresario, esa es la persona que dedica su negocio a Dios, lo pone de primero, no anda con cosas oscuras, no pone dinero debajo de la mesa y prefiere la escasez temporal o del momento, pero con la bendición de Dios, a una riqueza rápida, pero con la condenación del alma. Y para una madre, para una mujer, es la persona que perdona a los esposos, que perdona a sus hijos y sus hijas, rompiendo así el ciclo de amargura, porque la palabra le ordena que debe soltar la venganza. Eso es una forma de obedecer. Obedecer no es fácil, a veces duele, a veces someter el orgullo cuesta, a veces decirle al ego, quédate allí abajo cuesta, quédate quieto, pero Cristo gobierna nuestra vida. No es fácil, exige un nivel espiritual que debe vencer
la naturaleza caída del hombre, eso es cierto. Pero déjame decirte que nada, nada, pero nada en esta tierra será comparable a la gloria venidera que Dios tiene preparado para los que le aman y le obedecen. Amén. Vamos a ponernos de pie.